el testigo más antiguo y completo de la Biblia hebrea, del Tanaj masoreta, o sea, que transmite el texto masorético, es el Códice Leningrado. Este es del siglo XI. Estamos hablando 1000 y tantos años después de la era común. Pues bien, en efecto, dice Ka'ari como león, pero les decía que textos como crítica textual que ven en pantalla nos dicen que existen manuscritos masoréticos que no dicen Ka'ari como león, sino que dicen Karú, que se puede traducir al español como oradaron, y también hay otros manuscritos que dicen Karú, en esta ocasión sin la Aleph, solamente Kav, Resh y Vav. Todo esto pues nos va aclarando la mente para comprender que esta suposición simplista es una falsedad. La suposición es que todas las Biblias hebreas judías dicen Ka'ari, dicen como león. Les propongo, estimados, que hagamos un ejercicio aún más difícil, un ejercicio de profundizar. Yo lo hice, lo voy a compartir con ustedes. El ejercicio es analizar el asunto a profundidad. Para los fundamentalistas en la actualidad, pues nada que ver con esta evidencia. No, los rollos que se encuentran hoy en el 99% de las sinagogas, según los fundamentalistas, es exactamente, la Torá es exactamente lo mismo que tendrían los judíos hace miles y miles de años atrás. Digamos que el rollo de Isaías que se emplea para crear el rollo de la Haftará, de la lectura de los profetas en la sinagoga, que es igual al texto que escribió el profeta Isaías. Nada que ver. En esencia sí, guardan la misma esencia, pero hay variantes textuales. Ahora bien, vamos a ir intensificando la evidencia para crear conciencia en la audiencia, para comprender que hay que analizar, que cada crítica que se hace debe tomarse seriamente. La primera figura que les quiero compartir a ustedes en pantalla es la siguiente. En los 1800, el erudito Benjamin Kennicott y por otra parte otro erudito Giovanni de Rossi se dieron la tarea de accesar a todos los posibles manuscritos masoréticos. Y estos dos grandes eruditos registraron las variantes textuales de todos los manuscritos masoréticos que tuvieron acceso. En sus obras que menciono en el encabezado de la nota que ven en pantalla, podemos apreciar que si bien la abrumadora evidencia de los manuscritos masoréticos registran la lectura hebrea Ka'ari como león, hay algunos manuscritos masoréticos que leen Karú, o sea, horadaron en lugar de como león. Y lo más interesante es que ¿quién escribió estos textos masoréticos? Los cristianos cambiaron Ka'ari a Karú, cambiaron como león a horadaron. No lo creo, no lo creo. Nos dice la evidencia que estos eruditos encontraron, bueno, eso está en el registro de Benjamin Kennicott, encontraron 8 manuscritos que registraban en hebreo, estamos hablando de textos masoréticos, 8 manuscritos registraban Karú, horadaron mis manos y mis pies. 2 manuscritos registraron Karú sin la Aleph en esta ocasión, pero el significado es el mismo, horadaron, porque la Aleph en Karú simplemente funciona como vocal. 3 manuscritos registran Karú, horadaron, pero al margen del texto. Así que, ¿qué nos dice esta evidencia? Que no, es una falsedad de que todos los textos, todas las Biblias judías dicen
Como león, mis manos y mis pies. Es una falsedad. Aquí está la evidencia. Aquí están los autores, los eruditos. La pregunta hasta aquí puede ser, ¿estos 13 manuscritos mencionados fueron escritos por cristianos que quisieron cambiar el texto? No lo creo. Lo cierto es que sí, la gran mayoría de los textos, de los manuscritos masoretas se registran como león, pero hay una minoría que registra Horadaron. ¿Cómo tuvo lugar esta lectura Horadaron? Evidentemente porque no todas las fuentes, no todos los textos fuentes decían como león o Kaari. Lo remarcable es que esta minoría de manuscritos masoretas coinciden con la Septuaginta. ¿Recuerdan? La Septuaginta es el texto griego. No olvidemos entonces que evidentemente el texto hebreo fuente de la Septuaginta es mucho más antiguo que el texto masoreta. Así que este planteamiento pone en tela de juicio la veracidad de la concordancia que pudo haber existido en el texto masoreta. Si el texto masoreta fue realizado originalmente entre el siglo 7 y 10 y la lectura que supuestamente se fijó era Kaari como león, la pregunta del crítico textual ha de ser, ¿cómo hay textos masoretas que leen Karu? Horadaron en lugar de Kaari como león. Sigamos intensificando la información, estimados. Pasamos ahora al siglo segundo de la era común. Prosélito judío llamado Aquila de Sinope, de hecho, según la tradición judía, un discípulo de Rabbi Akiva, pues este prosélito tradujo la Biblia hebrea al griego. Tenemos dos ediciones, dos traducciones de él. Del Salmo 22 dice en su primera traducción, desfiguraron mis manos y mis pies. Y en su segunda edición o traducción del hebreo al griego, dijo o tradujo al griego, ataron mis manos y mis pies. Estamos hablando, estimados y estimadas, del segundo siglo de la era común, en un estudiante del judaísmo rabínico. Evidentemente el texto hebreo, la fuente hebrea empleada en el segundo siglo no decía como león mis manos y mis pies. De lo contrario, no hubiese pues traducido de esta manera, desfiguraron mis manos y mis pies o ataron mis manos y mis pies. Sigamos intensificando, estimados, la información. Pasamos ahora al personaje Símaco, que vivió a finales del segundo siglo. Jerónimo lo menciona. Fue otro que tradujo la Biblia hebrea al griego y tradujo Salmo 22, versículo 16 o 17 de la siguiente manera: como los que buscan atar mis manos y mis pies. El león o la expresión como león brilla por su ausencia. Evidentemente el texto fuente hebreo de Símaco y de Aquila en el segundo siglo no decía león. Pasamos ahora al primer siglo de la era común. Estamos hablando en los días donde surgió el movimiento de Josué de Nazaret con sus primeros discípulos. Y fue hallado en Nahal Heber este manuscrito, este fragmento del Salmo 22. Y como pueden apreciar el texto que dice, como león, mis manos y mis pies. No, el texto dice Karu. Horadaron mis manos y mis pies. Seguramente alguno dirá, bueno, Karu no es una palabra hebrea. Bueno, acá está la palabra hebrea, un manuscrito del primer siglo, y alguien 2000 años después va a decir que no, que esa palabra no es hebrea. Me parece risible.
De hecho, existen léxicos que registran la raíz Kav, Aleph, Resh como una raíz hebrea. Y significa precisamente esto: perforar, taladrar. La letra Aleph, lo más probable es que figure como vocal para la pronunciación Karu. ¿Están satisfechos con toda esta información? Yo sé que sí, pero vamos a intensificarla aún más. Nos vamos al siglo I antes de la era común. Fue hallado entonces, en tiempo más cercano a nuestros días, un fragmento de aquel escrito que hoy se le llama 4Q88, es decir, un, un texto, un manuscrito de las cuevas del Qumran en la cueva cuarta, por eso se le llama 4Q. Pues es un fragmento de Salmos 22. Y como curioso es que se registra justamente la sección o parte de la sección en cuestión. Salmo que hoy llamamos el capítulo 22, el verso 17 o 16. Según la lectura, o sea, yo no soy el que voy a decir el texto dice esto o no, porque evidentemente está marchitado, es un fragmento. Así que vamos a mencionar al erudito que hace la transcripción del texto. Este es el manuscrito y este es el erudito, uno de los grandes eruditos de los rollos del Qumran o de los rollos del Mar Muerto. Su nombre es el profesor Eugene Ulrich. Según él transcribe, allí dice Kav, Resh, y entre corchetes él pues reconstruye el texto con una Vav, como diciendo Karu. Lo interesante es que después de la Kav no existe la Aleph para decir Ka, Ru o Ka-Ari. Según el profesor erudito de los rollos del Mar Muerto, profesor Eugene Ulrich, dice Karu. Y este es el texto hebreo más antiguo del libro de Salmos, Salmos capítulo 22. Karu. La evidencia es contundente, estimados. ¿Qué tenemos entonces hasta aquí? Hasta ahora, todos los manuscritos antiguos, aproximadamente 1000 años antes de los textos masoretas, todos los evidenciados registran Karu, entiéndase, horadaron. Quizás pueda tener otra traducción, horadaron, cavaron, traspasaron. Han pasado miles y miles de años. Lo que en efecto no dicen los textos más antiguos, 1000 años antes de los masoretas, no dicen como león, no dicen Kaari, como dicen la mayoría de los textos masoretas. Yo sé que alguno pudiese decir, Abdiel, se te olvidó mencionar el Targum Teilim, es decir, la traducción al arameo de Teilim, porque allí en efecto el Targum Teilim, la traducción aramea del libro de Salmos, dice como león, ¿cierto? La realidad, estimados, es que el Targum, la traducción aramea de Tehilim, es contemporánea al texto masoreta. Según los académicos lingüísticos, el idioma arameo del Targum de Salmos es tardío. Lo llaman arameo tardío, es decir, aproximadamente en el siglo VI, VII, VIII, justamente en la época en que se realizó, o sea, en que los masoretas realizaron su trabajo, su excelente trabajo. Fíjense, mi conclusión, ¿cuál va a ser? Ni siquiera voy a decirles que Karu, o sea, que horadaron, taladraron, barrenaron. No voy a decir que esta es la lectura original. ¿Por qué? Porque no tenemos el original de Salmos. Así que no podemos decir. Lo que podemos decir es que lo más antiguo que tenemos del libro de Salmos
los manuscritos hebreos más antiguos registran Karu. Eso es lo que podemos decir. Ahora, puedo suponer, y sí me gustaría suponer, que la lectura fue cambiando, como pueden ver en pantalla. Lo primero fue Karu, sin la Aleph, o sea, la raíz Kaf Resh Vav. Luego se agregó la Aleph para lograr su pronunciación. Recuerden que en el hebreo, sobre todo según la evidencia de los rollos del Qumran, se agregaron letras hebreas o se emplearon letras hebreas como consonantes. Esto pasaba con la letra Yud para pronunciar la I, como en el caso de David. Hay veces que David se escribe con Dalet, Vav, Dalet, pero hay veces que David se escribe Dalet, Vav, Yud, Dalet. En otras palabras, se empleó la Yud para vocalizar la I. Así igual vemos en pantalla la letra Aleph también era empleada para vocalizar la consonante, en este caso K. Se vocalizó con la Aleph para que pronuncie K, Ru. Y creo que Kari, esta lectura que se encuentra en los textos masoréticos, 1000 años después de los textos más antiguos, creo que es un error de escriba. Para no ser, digamos, para no acusar sin evidencia, no voy a decir que intencionalmente cambiaron los textos para alejarlos de identificar, o sea, no voy a decir que los masoretas intencionalmente cambiaron el texto hebreo de Karu a Kaari para desvincular, para borrar cualquier mensaje mesianista del Salmos 22, no voy a decirlo, prefiero decir que Karu, en efecto, es una lectura, Karu con Aleph, es una lectura extraña, no figura en ninguna otra sección del Tanaj y que es posible que algunos textos masoretas transmitieron en lugar de Karu, Kari, para que tenga sentido a la lectura, ya que de hecho en el propio Salmo 22 se habla de leones. Lo que sí debo decir claramente es que no, ni los discípulos de Josué antiguos, ni los cristianos cambiaron el texto. La evidencia es contundente. Hemos visto, estimados, estimadas, hemos visto escritos hebreos, masoretas. O sea, allí la tinta, la pluma de los discípulos de Josué no estuvo. En los textos masoretas, que son posteriores a Josué de Nazaret, posteriores a los cristianos, allí no dicen, algunos no dice como león, dice Carú, dice horadaron. O sea, masoretas, judíos tradicionalistas escribieron Carú, horadaron, taladraron, barrenaron mis manos y mis pies. Hemos visto también con claras evidencias que escritos griegos antiguos, antes de los escritos masoretas, o sea, escritos griegos cuyas fuentes hebreas anteceden por 1000 años o más los textos masoretas, vimos que en estas traducciones griegas, una de ellas inclusive realizada por un prosélito del judaísmo rabínico llamado Aquila, allí no figura por ninguna sección de Salmos 22, verso 17, no figura como león, sino que figuran otras lecturas, pero no figura como león. Y finalmente vimos escritos hebreos que anteceden el nacimiento de Josué. Vimos que tampoco en estos escritos antiguos hebreos dice como león, sino Carú, que bien puede leerse como horadaron o cavaron, barrenaron mis manos y mis pies. De manera que llegamos a dos conclusiones básicas, estimados. Número uno, es falso
que los cristianos o los nazarenos cambiaron el texto hebreo del Salmo capítulo 22. Es falso. Los textos más antiguos no dicen Ca'ari como león. Textos que anteceden por 1000 años a los textos masoretas, inclusive vimos textos masoretas medievales que no registran Ca'ari como león. Y aquí tienen la evidencia contundente en pantalla.